Bueno, me presento un pequeño mi nombre es Josué Ramírez Rojas, soy un joven y actualmente pues presidente de la plataforma departamental de juventud y un fiel creyente de que los procesos y los jóvenes podemos en el departamento transformar ese tejido social a través de varias iniciativas. Y precisamente cuando Adriana me dijo, Josué, queremos hablar de un tema, de salud mental, ¿te le mides? Y yo, de una porque la idea es hablar de esos temas y precisamente como dice la hermana de Adriana, si la entropía nos trajo, si el destino casualidad, nos trajo para hablar de esos temas en una coyuntura que está sucediendo y es la salud mental en el departamento de Casanare. Precisamente, pues algunos datos, les decía, algunos vieron en mis redes que más del 60% de los intentos de suicidios del año 2020 fueron realizados por adolescentes y jóvenes, más del 60%. Eso es un dato impactante, es un dato que nos genera cierto, oiga, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Estos datos no es que los haya sacado de por ahí, no. Estos datos son proporcionados por la gobernación de Casanare y la Secretaría de Salud, ¿sí? Precisamente pues, por nuestra referente departamental de salud mental, por Betsy Moreno, que nos dio estos datos para que podamos entender pues, varios aspectos. ¿Te doy más datos o pasamos más adelantico y les voy dando datos curiosos a través de los tiempos? Tú me Vale, dirás. listo. No, entonces hay algo que estábamos hablando y es que tú dijiste que te había llamado la atención saber que la depresión es una enfermedad. Sí, precisamente pues obviamente no soy psicólogo, no soy pues ese tema, pero sí soy un joven. Y me encanta pues estudiar los temas precisamente pues para que no nos corchen. Y en ese entendido, cuando me entero de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, da una definición, un concepto claro y universal, diciendo que entre las enfermedades entra la depresión, yo quedo como que, oigan, esperen, ¿sí? Digo lo siguiente, oiga, aparte de esta pandemia del COVID-19, de la enfermedad del virus que está presentando a nivel internacional prácticamente la pandemia mundial, la enfermedad del virus de este siglo o el virus del milenio, ¿sí? Hay otra enfermedad, ¿sí? Y es una enfermedad que se presenta en todos los hogares. Y lo más importante, no se transmite, ¿sí? Cuando tú sales a las calles, no se transmite cuando tú vas a los centros comerciales, se puede transmitir cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu horario laboral, estás estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa enfermedad se le conoce depresión. Y yo creo que acá debemos ser honestos. Todos hemos sufrido de depresión en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que más me impacta, ¿sí? Entender de que la depresión es una enfermedad es entender que tenemos que combatirla, ¿sí? La enfermedad como la depresión es tan peligrosa como el COVID-19, en pocas palabras. Ajá. Bueno, entonces, pues quiero compartirte unos datos importantes de la Organización Mundial de la Salud que habla de la salud mental en el adolescente. Aunque hemos titulado este programa como En la mente de los jóvenes, pues debemos iniciar por la población adolescente. Quiero contarles que de acuerdo a los datos en el mundo, una de cada 6 personas entre 10 y 19 años de edad es adolescente. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades de personas en edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes y en la mayoría de los casos no se detecta. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial y algo que en este momento nos tiene condolidos en el departamento, pero que de acuerdo a la tendencia mundial es que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes
en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Por eso tan importante tocar estos temas. Sí, entonces, precisamente ¿qué otros datos interesantes tú encontraste con respecto? Porque yo estoy hablando del panorama mundial. ¿Y tú qué encontraste en el departamento? Bueno, en el departamento, uno de los datos más sorprendentes, ¿sí? Y que uno dice, oiga, la depresión no tiene, ¿cómo decirlo? La depresión no tiene rostro, no tiene género, no tiene ámbito económico, o sea, social, no tiene castas, y eso nos genera cierto como que, oigan, se los voy a decir, y es un dato muy sorprendente. De cada una mujer que se intenta suicidar, ¿sí? En el departamento, 15 hombres, o sea, por cada una mujer que se intenta suicidar, 15 hombres se intentan suicidar, estadísticamente en el departamento de Casanare, ¿sí? Y ahí me viene la pregunta y la siguiente duda. Los hombres también sufrimos de depresión, ¿sí? Eso, vuelvo y repito, la depresión, los problemas de salud mental en general, no solamente afectan pues a mujeres, no afectan solamente a cierta población, vuelvo y repito. Aquí dice, es un enemigo silencioso. Y verdaderamente sí, la depresión es un enemigo silencioso que no distingue raza, color, género, castas, política, no lo distingue. Y es un dato muy curioso que en el departamento se presenta. Bueno, entonces algo que quiero que empecemos a responder, porque lo vi que fue como una inquietud frecuente y recurrente en los comentarios que se hicieron en las noticias que se han venido presentando en el departamento de Casanare, es qué pasa con los adolescentes y los jóvenes que están pensando en quitarse la vida. Entonces quiero empezar a dar respuesta y si tú tienes alguna observación, ahí la idea es que sea algo charladito, ¿vale? Listo, entonces, primero, tenemos que, y para padres, ojalá que estén conectados los padres y los adultos, porque parte de lo que veo es que a veces nosotros no nos ponemos en los zapatos de esta población. No sé si has escuchado que a veces utilizan artículos para decir que los jóvenes ahora son de cristal, pero todo esto tiene una explicación y la idea es que el día de hoy lo hablemos. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que de los 10 a los 19 años es una etapa única y formativa. Lo que ocurre en nuestra infancia y en nuestra adolescencia marca muchísimo lo que vamos a hacer cuando seamos adultos. Hay algo muy importante y es que en la adolescencia ocurren muchos cambios físicos, emocionales y sociales, y que en este periodo de la adolescencia tenemos que tomar decisiones muy significativas. De acuerdo a eso, ¿tú qué crees que cuáles son las decisiones más significativas que los chicos tienen que tomar en esta edad? Bueno, recordemos, y ahí es un tema muy importante, estamos sufriendo los adolescentes, y pues todos pasamos por esa, y para los que nos están escuchando, estamos, por ejemplo, sufriendo cambios hormonales, estamos sufriendo una gran variedad de entender que no somos un individuo, porque, por ejemplo, las instituciones, cuando tú vas al colegio, y sobre todo en bachillerato, tú entiendes diferentes aspectos de la vida y, por así decirlo, te lanzan a una realidad diferente, ¿sí? Como dice la canción, Welcome to the Jungle. Entonces, de cierta manera, vas a la selva, ¿sí? Y empiezas esa transformación, ¿sí? Uno de los retos más grandes que tienen los adolescentes es entender y comprender que primero es momentáneo, ¿sí? Que las experiencias que se viven se puede superar un momento, ¿sí? Y aquí doy un ejemplo clarísimo. ¿Se acuerdan de nuestro primer amor? Ay, esa risa. Nuestro primer amor, ese amor que creíamos que nos íbamos a casar, y lo digo personalmente, sí, creíamos que nos íbamos a casar, que íbamos a vivir juntos, mejor dicho, ¿sí? Y de repente, ruptura, nos corta,
Sí, o cortamos, sí, depende de qué lado de la moneda, pero ¿Sabes qué pasa? Que ni siquiera nos hacen caso y eso genera una huella, el rechazo es algo que genera una huella muy fuerte. sí, exacto. Entonces, un ejemplo tan claro, ¿sí? Y después el adolescente dice, aquí fue mi ruina, ¿sí? Aquí caigo, un soldado más, repórtenlo, hasta aquí yo quedo, ¿sí? Eso es lo que piensan los adolescentes, ¿sí? Pero uno de adulto, o bueno, yo tan adulto, hablando de adultos, ¿no? Uno piensa, ay no, pero es que eso es una bobada, ¿sí? Que te terminen es una bobada. No, para el adolescente no es una bobada, porque es su mundo, ¿sí? Uh-huh. Tú pasaste por eso, entender y ponerse en los zapatos, y además que eso, el adolescente sepa, bueno, sí, me terminaron, pero la vida no termina, ¿sí? Además, voy a conocer a más personas, me voy a interactuar. Esto me sirve para aprender ciertas cosas, ¿sí? Porque los adolescentes, de cierta manera, por falta de experiencia, resultan, por ejemplo, en relaciones tóxicas. Es un claro ejemplo. No saludables. Vale, No, entonces mira, quiero rescatar algo y es uno, lo que tú dices, los cambios que tenemos en el cuerpo, sea del género que sea, nos sentimos raros, a veces porque nos desarrollamos más rápido que los otros, entonces como que siento que estoy llamando mucho la atención. Y lo otro pues es ese deseo de aprobación que tenemos, la importancia que tiene la opinión de los demás en la adolescencia es muy importante. Decisiones súper importantes como el inicio de mi vida sexual y de mi vida afectiva, entonces vamos a empezar a encontrar personas que nos llaman la atención, que nos despiertan las hormonas, y pues tú lo que tú dices, en la adolescencia estamos con una sensibilidad y somos sumamente trascendentales, entonces creemos que esta persona es la única, que lo que nos ocurre es, yo recuerdo cuando era adolescente, ahora que me pongo a recordar, que le decían a uno que no podía ir a la fiesta y eso era traumático, o cuando me daban permiso para ir hasta, y a las 9 ya iban y me recogían y hasta ahora vine a iniciar y sí, y le parecía a uno trágico. Entonces, hay una cosa que tú dices y es que es muy importante que nosotros como adultos nos pongamos en los zapatos de los demás, porque siento que lo que nos ha hecho falta a los adultos es recordar lo que pasaba. Y hay un error frecuente, y eso ahorita lo vamos a hablar, y es que los papás o los adultos siempre decimos, ay, pero como yo pasé por eso, y no me pasó nada, no me morí. Entonces, aquí estoy. aquí estoy. Pero resulta que tenemos que ser conscientes que las condiciones con las que se están criando, o sea, condiciones sociales, económicas, por ejemplo, una pandemia, o sea, vivir una adolescencia en una pandemia es algo que ha afectado mucho la salud y el bienestar de los jóvenes y de todos en general, pero a ustedes por esas particularidades. Y es lo que hemos venido hablando para las personas que ya vienen de atrás con el tema de inteligencia emocional, y es que seamos conscientes que los adolescentes también tienen dolencias y que si a nosotros nos parece que de pronto no es significativo porque le dicen, Josma, pero ya terminó con esta chica, tranquilo que usted está súper joven, usted está muy simpático, usted es muy inteligente, va a conocer más chicas, pero ves que esa era la persona que tú querías, o a veces se les muere la mascota. Entonces, aprender a que los jóvenes necesitan desarrollar habilidades para afrontar esas situaciones difíciles, pero validar esa tristeza, validar ese enojo, validar esa frustración que está experimentando. Entonces, creo que hemos identificado para que si hay adultos conectados, revisemos eso, ¿vale? Entonces, ¿será que quieres agregar algo más o continuamos hablando de por qué esta etapa es tan sensible? No, tú misma lo dijiste, ¿sí? Algo, y aquí viene, voy a dar, es una opinión, ¿sí? Pues con diferentes temas. Muchas veces no entendemos la realidad de los adolescentes y eso es un error. Y más estas generaciones, y me involucro, nuestras generaciones, en el exceso de la información, ¿sí?
háblese de Facebook, háblese de redes sociales en general, ¿sí? Tenemos, por así decirlo, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Por obligación, ¿sí? Pónganse en los zapatos, ¿sí? Padres, bueno, familiares, adultos, ¿sí? Cuando usted necesitaba aprobación de lo que se le consideraba como el grupo, el chacho del colegio, ¿sí? Uy, estoy con el grupo, wow, tengo aceptación. Vea, la popular o el popular del salón me está hablando y cómo onces con esa persona, ¿sí? Pero la realidad, ¿sí? Y recuerden, y sé que algunos se van a decir, oiga, ¿yo por qué me iba detrás de una persona para solamente dar aceptación, comiéndome mi empanadita ahí, escuchando a una persona que ni me caía bien, pero por aceptación estaba en el entorno, ¿sí? Entender esas cosas, ¿sí? Y pasarlas un poquito más a la modernidad es entender, por ejemplo, el tema de las redes sociales y la aceptación, ¿sí? Tú misma lo dijiste, los adolescentes y más nuestras generaciones están pasando por momentos diferentes, por cosas que el milenio pasado no había pasado, o al menos hasta 1920, que la gripe española prácticamente. O sea, pero 100 años no creo que muy pocas personas que estén conectadas nos están diciendo. No tiene Facebook. O no tiene Facebook. Bueno, pero entender que, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? ¿Sí? El tema de la virtualidad, ¿sí? Nos está afectando porque de cierta manera, por ejemplo, el adolescente que, digamos, en 11, ¿sí? Los adolescentes que están en este momento en 11 y que se graduaron el año pasado, pero que no pudieron hacer su graduación o su ceremonia por el COVID-19, ¿sí? Eso es un trauma, y no lo voy a negar, eso es un trauma, ¿sí? Que Claro, porque hay una expectativa muy grande, había un proyecto, había unos sueños, había una visualización. Yo quiero aportar en este momento, precisamente ahí ya iba eso, que vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo en la salud mental en general, y es que precisamente el acceso a las redes y al internet ha hecho que antes nos decían hay que estimular a los niños. En este momento lo que está pasando es que los adolescentes y los jóvenes viven hiperestimulados. Cuando hablamos de eso es que reciben demasiada información y que esa información no tienen la madurez para procesarla. Entonces nos está llegando información de sexualidad, nos está llegando información de violencia, de muchas cosas que aún no tienen. Y lo que está pasando es que los padres no han identificado el impacto que puede tener toda esa información sobre el comportamiento. Antes, entonces en mi época, lo que yo les digo, yo le doblo la edad a este caballero invitado. ¿Qué pasaba? Nosotros, ¿cuáles eran nuestros modelos a seguir? Antes de las redes sociales, papá, mamá, profes, tíos, abuelitos y el padre, ¿cierto? Esos eran como los líderes y les. Con esta tecnología, con el acceso a esta tecnología, ¿qué otros modelos tienen los adolescentes que nosotros no teníamos? Respóndeme esa pregunta. ¿Qué otros modelos no tenían? O sea, nosotros no los tenemos, pero ustedes sí los tienen. ¿Quién responde? Uy. Entonces vienen cantante, influencer, youtuber. Bueno. Yo una recomendación que le doy a los padres es, miren qué amigos tienen en redes sociales, porque ahora nosotros tenemos amigos que están en China, en África, y esa percepción, nuestro mundo era chiquito, pero ustedes con eso tienen un mundo gigante, y muchas veces el ver ciertos estilos de vida, cierta apariencia, hace que se genere mucha frustración. Entonces, una recomendación que yo les hago a los padres de familia es, uno, verifiquen las redes sociales y quiénes son los contactos. Recuerden que la ley establece que los padres tienen derecho a conocer las redes sociales. ¿Por qué? Porque esto se está convirtiendo en un peligro y pueden hasta estar en riesgo de un abuso sexual, de un secuestro, bueno, de muchas cosas. Si les pasa a la gente mayor de edad, imagínense un menor de edad, que como tú lo decías, les falta cierta experiencia. Lo otro, el tema de los youtubers, influencers, ahora por algo se llaman influencers.
Sí. Cantantes, y como ya no solamente antes, pues en nuestra época los veíamos en televisión y los escuchábamos en el radio. Ustedes ahora los tienen. Si ustedes tienen su celular y tienen datos, los tienen todo el tiempo. Sí, y los tienen en TikTok, y los tienen en Instagram, y los tienen en YouTube, y los tienen en Facebook y en no sé cuántas plataformas más. Entonces, recibir tanta información hace que esto también pueda generar un choque. Y si ustedes ven, hay un documental en Netflix que precisamente habla del impacto tan fuerte. Ahí hay un espacio donde dicen los riesgos y el efecto en la salud mental de las redes sociales en los jóvenes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si en este momento hay adultos que están viendo esta transmisión, es que sean conscientes. Yo les digo a los papás, conozcan las redes, conozcan los influencers, pregúntenle a sus hijos qué música escuchan y pregúntenles por qué les gusta. Si no es atacarla, porque he tenido pacientes que me dicen, ay no, es que mi papá me regaña porque no escucho joropo, sino K-pop. Entonces hay que decirle a ese papá, escuche esa música, revise qué hay detrás de esto y pregúntele qué es lo que hay ahí que le gusta, porque tiene una historia. Es como cuando nos decían que el rock no les gustaba, ¿cierto? Que era como en mi generación era como la parte rebelde. Sí, algo, y ahí doy como un consejo, ¿sí? Y las escenas típicas, la que ven a sus hijos así, y de repente llega la mano y ¡pah! Arrapa. No lo hagan, ¿sí? ¿Sí? O sea, hay dos conceptos, ¿sí? Autoridad y libertad, ¿sí? La balanza, ¿sí? De estar entre los dos conceptos es importante. Si tú no muestras, o cambiamos la palabra libertad por confianza, ¿sí? O coloquemos entre la mitad la confianza, ¿sí? Si tú le generas a tu hijo, a tu familiar, bueno, ¿sí? Confianza, van a generar espacios de diálogos, espacios que, por ejemplo, te diga tu hija, ¿sí? Papá sobre todo, ¿sí? Aunque también, pues, los hijos, te digan, papá o mamá, me gusta una chica, ¿sí? Ahí, ¿tú qué vas a hacer? No, o vas a decir, venga, tomémoslo con calma, analicemos, hija, ¿por qué te gusta? ¿Sí? Y no, mira, es que me parece lindo, ¿sí? Pero te va a dar esa confianza de contarte las cosas, de decir, oye, yo puedo confiar en mis papás para lo que sea, ¿sí? Tengo un problema, pero se los voy a confiar porque les tengo la suficiente confianza de contarle las cosas. Pero eso se construye paso a paso, se construye desde la infancia. Sí, eso es muy curioso. Ahí estás tocando un tema muy importante y es para los papás, y es el tema, o adultos, y es que muchas veces papá, mamá, cuidadores, profesores, decimos, pero es que si él lo tiene todo, ¿por qué está deprimido si lo tiene todo? Y cuando vamos a hacer la valoración psicológica, identificamos que uno de los aspectos que está fallando, yo generalmente cuando me llega una familia diciendo yo quiero que valore a mi hijo o a mi hijo niño, yo les digo, pero generalmente nos toca apretarle las tuerquitas a los papás, porque de alguna manera lo que está presentando el niño o el adolescente es parte de lo que está ocurriendo en el núcleo familiar. Entonces, algo que hemos identificado es que tanto en familias con recursos económicos como sin recursos económicos no hay una buena comunicación. Y es porque nuevamente vamos a los cambios que ha tenido esta generación. En generaciones pasadas, muchos crecimos con la mamá y el papá juntos. La mamá tenía una presencia grande de tiempo en casa, y pues por las nuevas condiciones donde la mujer ha empezado a ingresar al mercado laboral, estudia, trabaja, tiene su pareja, pues han cambiado de cuidadores, ¿cierto? Entonces son nuestros abuelos, nuestros tíos, una nana,
entramos al colegio muy pequeñitos, al hogar, entonces ya reciben a los bebés con pañalito. Entonces esto no significa que no lo puedan seguir haciendo, sino que tenemos que empezar a establecer tiempo de calidad y ser conscientes que un ser humano no solo necesita alimentación, techo, educación, sino el afecto, que siento que es como lo que los chicos no se sienten amados, y que lo otro es la parte emocional, ¿sí? Entonces, cuando tú llegas, te preguntan cómo está, comió, cómo le fue, ¿sí? Y ya como el papá hizo chuc, comió, llegó vivo, pues lo veo bien, chuc, suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como tú lo dices, hay que empezar a compartir muchos más espacios. Yo los invito a que en esos momentos que están en casa, cocinemos juntos, hagamos cosas donde se involucren todos. Y si empezamos a ver cambios, empecemos a activar nuestras señales de alarma. Pero como tú lo dices, la comunicación es importantísima y estar dispuestos a escuchar y no juzgar, porque nuevamente vamos a lo que hemos hablado en inteligencia emocional. Muchas veces a los papás no les gusta lo que están diciendo sus chicos y se ponen a la defensiva, los castigan y no los están escuchando. O otra cosa que está pasando, papá y mamá ya no viven juntos, no tienen una buena relación y a veces los hijos quedan en el medio y muchas veces en consulta me dicen, pero es que ellos tienen ya muchos problemas, yo para qué les cuento lo mío, y los jóvenes terminan minimizando lo que están sintiendo y están viviendo. Sí, hay muchos tips, ¿sí? Y primero, obviamente, la construcción, ¿sí? La confianza familiar, ¿sí? Debe ser uno de los pilares, ¿sí? La familia y entender de que somos una unión familiar y que yo te tengo confianza, puede hacer muchísimas cosas. Asimismo, pues hay muchas maneras de encontrar, sobre todo en los adolescentes, de mostrar alguna señal que tú dices, uy, está como raro. Cuando uno dice, está raro, sí, uno sabe, ¿sí? Está como raro, perdón, es que la R no la pronuncio, en mi vocabulario casi no la utilizo. Está tiene como anomalías, ¿sí? Hay unos síntomas como que uno dice, oiga, este chino, esta china está como que, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Y por ejemplo, lo podemos ver cambios de estado de humor, ¿sí? Esos cambios de comportamiento, esa pérdida de interés, por ejemplo, algunos temas que les encantaba, pero que ¿sí? Cambios de peso, ¿sí? Eso lo podemos evidenciar fácilmente y yo creo que eso es uno de los cambios más visibles. Los problemas que, por ejemplo, tiene en temas de concentración, de razonabilidad, de poder, por ejemplo, solucionar problemas de tareas en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente los cambios de apariencia, ¿sí? Porque muchas veces tú ves, por ejemplo, a tus hijos de una manera como que siempre son así, siempre. Ya te sabes la rutina. Por ejemplo, se despierta, se baña, come, se despierta, se baña, come. Pero de repente... no se baña. Sí, despierta, no se baña, vuelve a la cama, no desayuna. Y tú dices, oiga, pero es que si mi chico, mi chica tiene un apetito y no desayunó, oiga, espera, pasa algo, ¿sí? Y hay que sacar ese sexto sentido que tenemos, ¿sí? Ese sexto sentido que nos dice, aquí huele a algo, ¿sí? Y tenemos que ir preguntando, como que, oye, ¿estás bien? Si necesitas algo, ven, aquí estoy, cuéntame lo que necesites, lo que sea, si te pasa algo, así sea lo peor, un problema, una preocupación, juntos la podemos solucionar, ¿sí? Entonces, son cosas que el instinto de padre y el instinto como la naturaleza empieza a jugar, ¿sí? ¿Por qué razón? Tú nos estás contando como de las señales de alarma que debemos tener en cuenta los adultos. Ahí te quiero complementar con algo. Una es indicadores de baja autoestima.
Entonces, decir yo no puedo, no lo voy a lograr, no me siento cómoda con mi apariencia, que eso le pasa tanto a chicos como a chicas, nadie me quiere, la forma como hablo de mí, ¿sí? La percepción que tengo de mí. Eso es. Y lo otro es en redes sociales, o sea, por los perfiles, ¿sí? Entonces, mensajes tristes, canciones tristes, ese tipo de mensajes también. Y pues nosotros vemos la baja energía, el bajo entusiasmo que tienen las personas, y eso que estamos hablando no solamente aplica para adolescentes, sino población en general. Son características que debemos prestarles atención. Es importante que si yo veo lo que tú decías de los cambios en el peso, en la actitud, inmediatamente busquemos ayuda profesional para que ellos determinen hasta qué punto se puede estar iniciando. Una cosa es un episodio depresivo y otra cosa es un diagnóstico de depresión. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Depende del tiempo, de la intensidad de los síntomas, de las causas que hay detrás de todo eso. Entonces, sí, lo que tú dices, yo por ejemplo he pasado por episodios depresivos por pérdidas, ¿sí? Una ruptura amorosa, en el año, yo lo he contado en mis redes sociales, en el año 2016 perdí un bebé. Entonces son cosas que como somos seres humanos, pues obviamente van a generar una afectación emocional y vamos a tener como un tiempo esperado para que esta persona logre sanar ese dolor emocional, pero si no lo logra, sin apoyo hay que buscar las herramientas. Y esto no solamente nos aplica para adolescentes, sino aplica para cualquier población. Entonces, lo que hemos venido hablando es que una de las preguntas es cómo ha influido los cambios que nos ha traído la pandemia en nuestra salud mental y en la salud de los adolescentes y los jóvenes. Entonces, resulta que algo que necesitamos los seres humanos es el abrazo, la risa, el contacto visual y sacar tiempo para hacer actividades recreativas y de disfrute. Y resulta que la mayoría de eso que pasó con la pandemia, canceladas. Y eso generó una afectación muy fuerte. Sí. Entonces, desde tu experiencia que tú dices que estudiaste virtual. No se te escuchó, qué pena, lo último. Sí, entonces desde tu experiencia tú estudiaste virtual, estabas estudiando, ¿y cómo es esa transición para ti o lo que has visto que te han comentado tus pares con respecto a cómo se sintieron con esos cambios? ¿Qué percibes? ¿Qué encontraste? Bueno, debo decir que la pandemia, personalmente, y voy a contar una experiencia. Yo iniciaba el año 2020 con toda la energía, con toda, ¿sí? Créanme que yo decía, vamos allí, vamos allá, mejor dicho, vamos a cubrir, hacer el tema de juvenil, porque es un tema que me apasiona, ¿sí? Cuando de repente todos guardados, como se dice, todos en protocolo, todos modo pandemia, modo cuarentena, fue un tema verdaderamente difícil, ¿sí? Al principio estaba solo, me quedé encerrado solo, como se dice, pero yo dije, no, yo antes de cualquier cosa aprovecho y antes de estar solo, prefiero estar con mi familia. Si voy a estar guardado en mi casa, voy a estar con mi familia. Pero pues eso no exentúa de que hubieran complicaciones, ¿sí? Ejemplo, los cambios de horario, ¿sí? Todos nos veíamos en la mañana del comedor, todos despiertos, porque ya estamos acostumbrados a un horario y todos como que, pues aprovechemos, ¿sí? Y ahí empezaron, por ejemplo, problemas de nutrición, que nos despertamos 11, 12, porque pues no era obligatorio despertarse de cierta manera, ¿sí? Después empezamos, por ejemplo, con el tema de las clases virtuales. En lo personal, pues conectarse, que se iba, por ejemplo, el internet, que se caía, de que no entendía un tema ¿sí? De encender el micrófono, de buscar un sitio donde no hubiera tanto ruido. Todo eso generaba
un caos y yo decía, y después por otra parte por ejemplo, estamos en varias iniciativas juveniles y yo sacar tiempo también para eso, que no nos podíamos reunir, que no los escuchaba, que no me escuchaban, o sea, cosas de locos, ¿sí? Y que personalmente en ese tema fue un caos, palabra para resumir, fue un caos, ¿sí? Vale, entonces quiero ahí poner un paréntesis para decir, uno, y eso aplica para todo, el tema de las expectativas. Al igual que tú, yo también dije, bueno, este año voy a hacer esto y esto y esto. Y a muchas personas nos pasó, tú sabes que generalmente el 31 y en los primeros días de enero nosotros hacemos nuestro listado con todo lo que queremos hacer. Y esa frustración de que eso que yo quería hacer no lo logré, independientemente de la edad, nos afecta. Segundo, los cambios fueron súper drásticos. O sea, yo podía ir al cine, podía compartir, podía ir a reuniones, podía ir a eventos, podía jugar, no sé qué. Y de un momento a otro, encerrados. Otro, lo que tú dices, a cada persona le tocó unos acompañados, otros solos, otros con personas que no tenían una buena relación, otras personas, ¿te acuerdas que unos jóvenes quedaron por allá atrapados en una ciudad y hubo que hacer una gestión para que vinieran a sus... O sea, cada persona tenía unas particularidades. Y hay unos aspectos que tú tocas que es importante y es el tema que lo vi mucho en redes sociales y es que los horarios de descanso y la alimentación no se respetaron. Te cuento para la audiencia, les quiero contar que lo que es alimentación e higiene de sueño son fundamentales para nuestra salud mental. Y se los voy a explicar en el tema de ustedes están en crecimiento, si son menores de 21 o 22 años, aún estamos en un proceso de formación a esa edad y con no dormir, a veces decimos, ah, no, yo sí duermo porque duermo 8 horas, pero me acuesto a las 12 y me levanto a medianoche, me acuesto y me levanto el otro día, no sé, a las otras 2, entonces antes estoy durmiendo más. No, el sueño no se reemplaza. Lo ideal es que en camita todos estemos descansando a partir de las 10 de la noche. Y entonces que ahora como no tengo que madrugar, entonces paso toda la noche en vela, eso empieza a generar una afectación física y en la funcionamiento de nuestro cerebro. Nos sentimos irritables, nos sentimos cansados, nos sentimos adormecidos. Y lo otro es, ¿qué estaba haciendo usted en ese periodo? Viendo películas, chateando, ¿qué estaba haciendo? ¿Sí? Entonces, por nuestra salud mental, hay que respetar los espacios de sueño y por nuestra salud física también. E igual la alimentación. Por nuestra salud mental tenemos que tener una alimentación balanceada, que incluya, pues ahorita muchas personas la tendencia de consumo es que cambiamos y ahora somos un poquito más saludables porque para tener las defensas arriba y que alejar el coronavirus y todo el cuento, entonces ahora sí comemos frutas, tomamos aromáticas, bueno, redujimos el consumo de carbohidratos. Y por otro lado, la actividad física. Ustedes, los jóvenes, tienden a tener mucho movimiento, entonces se iban caminando al colegio, allá hacían deporte, corrían, en las tardes hacían, y el hecho de perder esa actividad física ha incidido también en que no puedan dormir, porque para dormir uno necesita de alguna manera estar agotado, estar cansado, y no lo estaba haciendo. Y las personas que tuvieron un aislamiento, donde por ejemplo no tomaban sol, la falta de sol está asociada a que podamos desarrollar depresión. Entonces, no sé si ustedes han leído que en países donde se da invierno hay una serie de afectación en la salud de las personas porque no tienen acceso a esos rayos de sol. Entonces son cosas que de pronto no somos tan conscientes como no las asociamos al tema de salud mental, pero que son muy importantes. Sí, específicamente todo, ¿sí? Todo lo que dices, acorde, ¿sí? Sí, Sin objeción. no, es que mira que yo hice un video precisamente sobre higiene del sueño porque, o sea, parte de lo que me toca es enseñarle a las personas a dormir y esto se convirtió en un enemigo terrible para nuestra salud mental. Otra cosa que les quiero recomendar es el tema de
por favor, no consumamos tanta información negativa, porque eso obviamente nos afecta. Tengamos unos tiempos. En mi caso, por ejemplo, yo no veo televisión, no veo noticieros, prefiero leer la noticia que escucharla, porque es que a veces el tema es que le ponen una musiquita, un tono con el que uno termina como con el corazón saltando. Entonces, sí, hablemos con nuestros padres y pongamos como ciertos límites, busquemos fuentes confiables de la información, evitemos mandar una serie de cadenas de una información que lo deja a uno más alterado, y pues recordemos el tema del autocuidado. Yo creo que ya es disco rayado el tema de la distancia, el tema del tapabocas, el tema de lavarnos las manos. Ahí yo tengo algo que agregar, y es una experiencia. En el grupo de la familia, ¿sí? En un grupo de familia que tenemos de Casanare, Santander, Bogotá, ¿sí? Hubo un momento que decían que el coronavirus era producto por allá de unos laboratorios, si no sabía si era de Rusia, China, que Cuba estaba metida, que por allá, que Venezuela, eran infinidades, o sea, conspiraciones por todos lados, ¿sí? Nos decían que para bajar los índices, o sea, por todos lados. Y había una persona, un primo, que enviaba información y enviaba. Mis tías, mi abuela, mi mamá, todos angustiados de que vea qué está pasando. Incluso me acuerdo muy bien no sé si se acuerdan de ese video de TikTok que era sobre un pelo de una Biblia con agua. No sé si lo vieron, pero para los que lo vieron y lo hicieron, no está mal, ¿sí? No está mal. Sí, no está mal, pero el tema es que nos pusieron con los pelos de punta con información que generaba, era, como tú dices, ¿sí? Más angustia, ¿sí? Entonces, lo ideal es que siempre, de manera, miremos la información, ¿sí? Entendamos de que la información a veces es confiable y a veces no, ¿sí? Tenemos que entender esos aspectos, ¿sí? Entonces, buscar muy buena información, buscar de dónde vamos a sacar pues esos aspectos que le vamos a decir a los otros, miren, confíen en esto, ¿sí? Y mantener la calma, porque algo que nos pasó cuando estábamos en cuarentena total, en aislamiento preventivo total, fue que la información que nos llegaba era muchísima y era a veces falsa o exagerada. Y muchas veces terminamos muy exagerados. A mí me pasó inicialmente en febrero, empecé a ver mucha información de Europa donde decía que adultos mayores estaban enfermos, y eso me afectó. Josuman se fue, creo que tiene problemas de conectividad. Te cuento que llevamos 56 minutos conectados. Me gustaría que ya iniciáramos, sí, ahí te estoy viendo. Llevamos 55 minutos conectados, entonces ya como para cerrar, ¿qué sientes que nos hace falta darle a conocer a la audiencia que te parezca que es muy importante que nos hemos hablado? Algo muy importante. Ahora voy a ser un poquito técnico porque pues la idea de mostrar esas cosas es, además de la experiencia, mostrar los diferentes puntos de vista. Algo muy curioso, y el Ministerio de Salud lo dijo. No me acuerdo en ese momento la resolución específica que decía, oigan, va a haber un problema de salud mental, ¿sí? Este confinamiento, ¿sí? Va a generar en la población colombiana un tema de estrés, de ansiedad, de depresión, que va a llevar muchas veces a algo que no queremos, que son los suicidios, violencia, etcétera, 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 ¿sí? Y lo dijo el mismo ministerio. Y incluso acá, y aquí lo tengo anotado, donde dice facilitar el acceso a intervenciones en asesoría psicosocial para mejorar la convivencia al interior de los hogares e identificar riesgos para la salud mental, ¿sí? Y aquí es un tema, ¿sí?, a tratar, de que cuando estamos en nuestros hogares, si no queremos salir por X o Y motivo, pues, por temas, bueno, sí, pues de la pandemia, etcétera, 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 entendamos un aspecto, ¿sí? Entendamos que existe lo que se le conoce como telemedicina,
¿sí? Y creo que Adriana está más familiarizada con el tema de telemedicina y poder entender la telemedicina y saber que podemos acceder a profesionales, por ejemplo, a través del celular, a través del WhatsApp, a través del teléfono, etcétera, 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 es poder entender que tenemos soluciones, ¿sí? Pero que además de eso, muchas veces, ¿sí? Tenemos que entender que contar los problemas, ¿sí? No a cualquiera, porque a cualquiera uno no le cuenta los problemas, no coloca en Facebook, me siento triste, uno no lo coloca en Facebook, ¿sí? ¿Sí? Pero uno debe decirle a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos, oigan, está pasando cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a ser honesto en una cosa y que no lo he dicho, es la primera vez que lo digo, pero yo sufrí un episodio de depresión, ¿sí? Yo, el muchacho que ven alegre, que esto, sufrí de depresión, ¿sí? Hubo un momento que prácticamente no me quería ni siquiera levantar de la cama, ¿sí? Y es algo que suele pasar, ¿sí? Pasa, si no les voy a mentir, pasa. Somos seres humanos. Sí. Y la humanidad nos trae vulnerabilidad. Exacto, somos vulnerables al entorno, somos personas que sienten, ¿sí? Y eso nos hace humanos. Entonces yo comento eso y la primera vez que como que yo digo, les voy a contar como para que entiendan que eso no le, ¿sí? Hasta las personas más alegres, ¿sí? Sufren de depresión y que lo llevan muchas veces, por ejemplo, al tema de los intentos de suicidio y posteriormente a la consumación, ¿sí? Y es algo que debemos fortalecer, por ejemplo, los hogares debemos tener un poco más de interacción. Si la única forma de podernos reunir es, por ejemplo, a la cena, pues oigan, dejemos los celulares, por ejemplo, a un lado, ¿sí? Que es algo importante, dejemos los celulares a un lado y empecemos. Oye, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo más importante? ¿Sí? Oye, yo te vi que en tu estado de WhatsApp que subiste una foto o que estabas en videollamada con tal persona. Cuenta con quién es, ¿sí? Pero empezar a interactuar, por ejemplo, en esos espacios es súper importante para encontrar lo que tú decías, problemas, un diagnóstico o una alerta temprana de lo que está sucediendo. Y hay muchos. Ahí quiero complementarte con dos cosas. Entonces, lo que veníamos hablando de uno, la importancia de promover la comunicación entre padres e hijos. Sí. Si su papá no es el que toma la iniciativa, tómela usted. Y si en este momento nos están escuchando adultos, también tomen la iniciativa, saquen espacios. A veces tienen 5 hijos, entonces saquen un espacio para que uno por uno le digan cómo estás, cómo te has sentido, recuerda que te quiero, eres importante, bueno, a veces no tengo tanto tiempo, pero hoy te lo quiero dedicar, cuenta conmigo para lo que sea. Sí, estoy aquí. Y como tú dices, aprendamos a leer todas esas señales que nos dan y estemos abiertos a buscar ayuda, independientemente de la edad. No, porque, por ejemplo, te cuento que las mamás me dicen, no, pero el que necesita ayuda es el chico, yo no, yo estoy bien, o yo ya soy fuerte. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Qué canales de ayuda tenemos? Recordemos que el departamento de Casanare, desde la Secretaría de Salud, tiene las líneas amigas, son 2 números, no sé si tú los tienes a la mano, si no ya los buscamos y los revisamos. Los municipios también están implementando líneas amigas. Recordemos que nosotros también tenemos, como usuarios de cualquier EPS en Colombia, tenemos derecho a la salud mental y podemos llamar a nuestra EPS y solicitar tanto ayuda médica como psicológica. ¿Por qué también necesitamos la ayuda médica? Porque, como lo que tú decías, hemos dejado de comer, entonces cambiamos de peso, nos subimos de peso, también a eso hay que prestarle atención y lo que se hace es un trabajo articulado, ¿sí? No se asuste si lo remiten al psiquiatra, a veces tenemos que hacer un trabajo con diferentes profesionales, pero lo importante es que usted va a encontrar ayuda de un profesional, ¿sí? No tema en buscar ayuda, ¿sí? Independientemente de la edad, porque es que a veces se asustan. Hoy lo mencionaba la doctora Belsi en una entrevista, y es que las personas le tienen pánico a ir al psicólogo, ¿sí? Normalicemos que, así como te voy a contar una anécdota, hace unos días una persona me llamó y pues
tiene como, yo no lo valoré, sino sencillamente fue una persona que me dijo, mira, me está pasando esto, yo le dije, saca ayuda, asiste a tu EPS, y me decía, ¿será que le cuento a mi familia? Y le dije lo siguiente, si fuera una muela la que te doliera, ¿le dirías a tu familia? Me dijo, sí. Entonces, si en este momento no puedes comer, te sientes triste, te sientes energía, también es importante que lo cuentes. En las charlas que hemos tenido de inteligencia emocional hemos hablado de la importancia de que le contemos a las personas, me siento triste, me siento enojado, me siento de esta manera. A veces nuestra cultura nos dice que tenemos que estar fuertes, pero entonces acuérdense de la película Intensamente, que muestra que la tristeza es una emoción necesaria que ayuda a que las personas quieran protegernos y ayudarnos. Sí, una anécdota buena. Si te duele la muela, si te duele un diente, asistes al odontólogo. ¿Sí? Si tienes depresión, ansiedad o tienes problemas, ¿sí? Asistes al psicólogo. Creo que sería algo excelente. Porque siento vergüenza de decir, estoy pidiendo ayuda profesional. Pues no tengo que publicarlo en el Facebook ni en el estado, pero sí a las personas que están pendientes. ¿Listo? ¿Algo más para...? Tú decías la línea amiga. La línea amiga. Te tengo el dato. Listo, vale. Hay dos números. El primero, 318-422-2722. El otro es 312-673-30. Esas son las líneas amigas del departamento, pues en cabeza de gobernación, en cabeza, bueno, de diferentes. También, pues hay promoción, ¿no? Nosotros al principio del año, bueno, ya a principio del año, mediados, construimos lo que se le conoce como red juvenil de salud departamental. Nosotros también estamos haciendo un tema de apoyo y llevar el caso a profesionales, como que, oiga, sí, nosotros sabemos a dónde acudir, ¿sí? Porque lo mejor es que te acuda un profesional. Les voy a decir las siguientes cifras para terminar. Un dato muy curioso y que como que, ¿sí? Del 100% de los casos que se presentan de salud, de intentos de suicidios en el departamento de Casanare, el 47% son conflictos con la pareja o la expareja, ¿sí? El 12% son afectaciones físicas, psicológicas o sexuales. El otro 11% son problemas económicos, el otro 5% son muertes de un familiar, y va siguiendo la cadena, ¿sí? Pero entender que por cualquier cosa, ¿sí? Por cualquier cosa, podemos entrar a una enfermedad como la depresión y posteriormente muchas cosas, es entendernos, ¿sí? La invitación es a los jóvenes y pues sobre todo a adolescentes y jóvenes, ¿sí? Es decirles, oigan, entendamos que de cierta manera esto no va a ser para toda la vida, ¿sí? Lo decíamos en casos puntuales, ruptura, bueno, diferentes temas. La parte financiera, o sea, es algo de momento, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién no se estresa? Y hay todos, incluso yo me estreso porque a veces no consigo, por ejemplo, para el arriendo, ¿sí? Entonces me estreso, empiezo a llamar y me empiezo a angustiar y me empieza a dar tremendos dolores de cabeza y yo digo, no, eso debe ser, no, pero oiga, te está afectando y fuerte, ¿sí? Hasta incluso te puede dar un derrame cerebral, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que entender que pasan y somos seres humanos. Para los adolescentes y jóvenes que nos vieron, ojalá les haya gustado este espacio que sacamos en la mente de los jóvenes. Faltaban muchísimos temas, muchísimos, porque pudimos, por ejemplo, hablar del bullying. ¿Sabes de qué no hablamos? De autolesiones. Autolesiones. Si las autolesiones no lo hablamos, yo creo que lo podemos hablar en otro espacio. Sí, obviamente, ahorita por interno consideramos la opción, pero pues me gustaría que antes de cerrar esto, leyéramos algunos comentarios. Bueno, hay uno aquí que dice que doctora tan hermosa, otro que dice qué opinan de las atracciones de jóvenes por personas de más edad. Pues somos seres humanos, somos seres humanos y
ahí pues nos pueden atraer ciertas particularidades, ¿no? Andrea Oye, Paola, espera, saludos Adriana. desde Yo creo que Aguapo. ahí te están diciendo una indirecta como que venga, o sea, ¿sí? Un joven por ahí te está diciendo, uy, Adriana está linda, ¿sí? Ay, seamos honestos en ese sentido, ¿sí? Pero, pero ahí sí voy a dejar una anotación. De menores de 14, ahí sí, el tema de los números, sí, o sea, ese tema sí, baila. Es abuso sexual. Sí, abuso sexual, sí. Eh, gracias por la aclaración. Ander Paredes dice, saludos desde Paz de Ariporo, y Roosevelt Celi, excelente evento, muchas bendiciones. Bueno, los invitamos a que compartan esta información si ustedes consideran que algo se nos olvidó decir, que hay un tema en el que quieren que profundicemos, estos espacios están a la orden para ustedes. Vamos a ver si gestionamos, no, si coordinamos otro espacio en otro momento para hacerlo. Y como les decía, reportemos si nos estamos sintiendo mal. Hay muchas personas que están queriendo ser parte de esa solución. No se sientan solos, ustedes son muy importantes. Sé que estamos pasando por unos momentos complejos. Somos seres humanos y es válido sentirnos tristes, sentirnos angustiados, pero no lo normalicemos. No nos acostumbremos a sentirnos mal. Un psicólogo, un profesional de la salud está atento a escucharte y a orientarte no solo a ti, sino a tu familia, porque a veces los padres, los adultos no saben cómo afrontarlo, pero pueden orientar. Eso se llama psicoeducación, es decir, explicarle a un papá, a una mamá, a un adulto qué es lo que está pasando y explicarlo. ¿Listo? Entonces me encantó, se me pasó el tiempo volando, es el live más largo que he hecho. Entonces no sé si quieres aportar algo adicional para hacer la conclusión de este encuentro. Yo tengo 3 conclusiones. La primera, concluyo de primer ámbito que me la gocé. No sé los que nos están viendo, pero yo personalmente me la gocé. ¿Sí? Porque estamos hablando de temas que al menos 5 o 6 personas, o bueno, la cantidad que sea, van a decir, oiga, me generó, o las personas que me vieron, que vieron este Facebook Live, van a decir, me generó cierto como que, oiga, quiero conseguir ayuda, o hay problemas que verdaderamente, características que sí tengo que cambiar, por ejemplo, en mi familia. La segunda es que estos espacios propician, pues para eso, son de ustedes, aprovechenlo, ¿sí? No les dé miedo romper esa brecha, ¿sí? Y a los adolescentes y jóvenes no les dé miedo romper esa brecha que hay entre la salud y entre nuestra población, ¿sí? Rompan todos esos esquemas, rompan lo que siempre nos han dicho como que no, es que ustedes, sus problemas son pequeños, no, problema es problema, ¿sí? Primer hecho, problema es problema, atiendan a los profesionales, ¿sí? Adriana lo decía, y Belsi yo sé que nos va a recordar, siempre son 30 sesiones, tienes derecho a 30 sesiones con el psicólogo al año, ¿sí? Donde estás afiliado, ¿sí? A tu EPS. Y no tenemos que estar mal, es igual, ¿te acuerdas cuando decían puede ir usted a su cita con el odontólogo de higiene? Igual, o sea, a veces nosotros decimos, uy, estoy perfecto, pero así usted crea que está perfecto, pida su cita, ahí se determina si realmente está bien o si necesita fortalecer algún aspecto. Exacto, es como cuando tú dices, me voy a hacer exámenes, voy a pedirle, a solicitarle al médico que me haga exámenes de sangre, no porque sienta dolor, pero quiero chequearme, sí, chequeémonos de vez en cuando. Prevención, cultura de la prevención. La prevención. Y el tercero es, si usted sabe de alguien que sufre algunos episodios y usted le quiere como que venga, mándele este video, envíele el enlace para que esa persona como que diga, estamos pues ahí, empecemos como un ciclo, ¿sí? Y por último y para terminar, Adriana, te agradezco la invitación, agradezco ese empeño que personas como tú le meten al tema de salud mental en el departamento, y esperamos que nos veamos muchos, como dice el pastorcito, ¿sí? Muchos Facebook Live tratando diferentes temas, porque la salud mental abarca, hoy hablamos de pequeño, ¿sí?
pero faltan muchísimos más temas. Agradecerte de antemano, agradecerle a todas las personas que se conectaron y recuerden, sigan aquí Los Psicoinquietos porque es un buen programa y es un programa que beneficia al departamento.